Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Tomasinski y hoy vamos a hacer un nuevo programa de Biodeco Aplicada. Le agradezco al señor Amado Esaine la participación, le agradezco a Evolution Deal TV y a Liga Internacional de Líderes por ser parte. Muy bien, hoy vamos a hablar de las emociones, que son ellas quienes están dirigiendo nuestra vida constantemente. Hace mucho tiempo, incluso yo, vi la película The Secret y, y nos decía que había una ley de atracción que si nosotros pensábamos determinada cantidad de tiempo una información o una idea, después íbamos a ver manifestado eso en nuestro mundo real. Pero le faltó algo a eso, y es que en realidad lo que le falta a esa forma de atraer es la emoción. Es decir, solamente el pensamiento no nos sirve. El pensamiento está basado en las emociones. Y las emociones son somáticas, salen del cuerpo y están alojadas en el cerebro de reptil inicialmente y hace mucho tiempo. Es el básico y es el de la supervivencia, es el que te dice, estás en peligro, andate. Y esa emoción es primaria. Después, el segundo paso es el pensamiento de cómo me voy. Pero lo primero es la emoción y es la alarma. Es esencial entonces tomar conciencia de ellas y aprender a gestionarlas. La psicoeducación entre identificar lo que es un sentimiento y lo que es una emoción es esencial. ¿Por qué? Porque generalmente se confunden. Y hay una gran diferencia. Cuando hay una emoción, impacta en el cuerpo. No hay opción. Es decir, nos queda impresa en el cuerpo. Si yo estoy enojada, se me va a notar. Si yo tengo miedo, se me va a notar. ¿Y qué va a pasar? Va a cambiar mi gesticulación, mi corazón se va a acelerar. En cambio, mi sentimiento es la construcción entre la emoción y el pensamiento. Si yo en algún momento encuentro como emoción la tristeza y la sumo con mi pensamiento, entonces me voy a sentir angustiada, me voy a sentir abandonada o me voy a sentir sola. Pero esa no es la emoción, ese es el sentimiento. En biodescodificación lo que buscamos es encontrar esa emoción oculta. Quizás durante toda mi historia me enseñaron que yo podía estar triste, que era la emoción social, pero guardarme el miedo. Entonces, yo me quedaba como congelada ante una situación, pero el shock emocional que me generaba el miedo quedaba guardado. Pero ese miedo está en mi cuerpo y siempre va a dirigirme hasta que yo no pueda encontrar esa emoción, identificarla y poder perdonarla. Claro, y vos me dirás, ¿y cómo hago? A través de diferentes pasos en biodescodificación. Acá lo importante es entender que lo que vamos a ver reflejado afuera es abundancia de nuestras construcciones internas. Si yo tengo miedo y queda guardado, voy a ver miedo afuera, pero hasta que yo no pueda identificar esa emoción, no voy a poder identificar que todas esas experiencias me están mostrando que hay un miedo interno que tengo que resolver. Y acá está cómo funciona lo que conocíamos antes como ley de atracción o como conocemos ahora como proyección. La vida va a ser
absolutamente todo para que yo ahí afuera reafirme la creencia que tengo guardada, dormida. Y va a tener que pasar X situación o X persona va a tener que aparecer hasta que yo pueda identificar esa emoción que construyó mis limitaciones internas, que construyó diferentes eh, historias inconscientes que quedaron reprimidas dentro mío. Si yo, con, por ejemplo, mi pareja, siempre demuestro tristeza y pocas ganas de hacer nada con él o ella, la situación va a seguir igual hasta que yo identifique que esa tristeza es mi emoción social. Ahora, cuando yo me siente con mi pareja y le diga, la verdad es que me quedé congelada ante esta situación cuando vi determinado mensaje que te mandaron, sentí miedo y no pude decírtelo en ese momento, pero ahora te lo digo e identifico cuál es la emoción que quedó guardada hace un año atrás en esa instancia, es ahí cuando mi relación va a cambiar con esa persona. Entonces, cuando esa emoción que había quedado guardada es permitida en mi cuerpo y tengo la intención de dejarla ir, de soltarla, es ahí donde podemos identificar que esta emoción es la que observo, es la que siento y es la que puedo identificar en mi cuerpo. Entonces, a partir de dejarla pasar esa emoción y dejar que pase por el cuerpo y se vaya, en ese proceso nos damos cuenta que estuvimos bloqueando a través del miedo la emoción del amor. Y es ahí donde podemos identificar que en realidad el cielo puede estar en la tierra. Cuando empiezo a permitirme sentir eso que tanto reprimí y lo dejo ir, mi vida cambia automáticamente. No hay manera. Pero si yo sostengo esa emoción y la guardo, todo va a seguir igual. Si yo permito que esa emoción pase en mi cuerpo, por más que dure unas horas, un día, yo voy a permitir que esa emoción pase y dejo de recordar esto que decían mamá y papá, que no puedo estar triste, porque con todo lo que tenés, permitítelo, permitítelo. Y acordémonos siempre que la biología se expresa a través de síntomas y son esas emociones que no pudimos gestionar las que se transforman en enfermedades. Es entonces a través de liberarnos de esa emoción y en cada situación poder elegir no sentir culpa, es ahí cuando la emoción se puede ver tal cual es. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarnos, decía Jan. Y siendo un poco más actuales, y ya lo vimos en otros videos anteriores, les voy a dejar un link acá para que lo recuerden, el señor y el doctor Hammer nos dijo que aquello que llamamos enfermedad en realidad es un programa específico que usa nuestra biología para ayudarnos a resolver un conflicto emocional no resuelto. Puede ser una gripe o un cáncer. Es la forma que está encontrando nuestra biología para ayudarnos a resolver un conflicto que está activo, es decir, que todo el tiempo estoy pensando en ese conflicto y que todavía no lo pudimos resolver. Pero que creemos que estos síntomas no tienen nada que ver con ese conflicto. Y entonces empieza a agravarse el síntoma luchando contra la enfermedad
sin identificar que tiene que ver con una emoción y un pensamiento que todavía no pudimos identificar. Es decir, nos está ayudando la enfermedad a resolver el conflicto emocional que aún no pudimos identificar. Una vez que lo identifiquemos, el cuerpo empieza a sanarse automáticamente. Pero es importante comprender, para que aparezca la enfermedad, tenemos que percibir algún aspecto de nuestra vida como que no tiene solución, como que ahora no puedo hacer nada yo, tanto en mi interpretación como con los recursos físicos para poder cambiar esa situación. Entonces, al creer que no puedo modificarlo, genera una necesidad. Y esa necesidad sale a cubrirla la biología, que es la última opción que propone nuestra mente, eh, y de hecho nos da muchas alternativas para poder solucionar ese conflicto. Y cuando no hay manera, porque continuamos en ese estrés, la biología, o proliferando un órgano, o ulcerando un órgano, o deteniéndolo, da una respuesta. Voy a un ejemplo. Hombre de 40, 50 años, que tiene una familia y lo echan de su trabajo, va a vivir una situación de carencia, un conflicto de carencia. Entonces piensa, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Entonces, según la biología, va a tener que salir a cazar para que pueda alimentar a su familia. Entonces, su hígado va a empezar a crecer hasta que el hombre pueda conseguir un nuevo trabajo y vuelva a un periodo de homeostasis. Entonces, las enfermedades, según la medicina germánica, son productos de una necesidad psicológica que no pudimos resolver. No es lo mismo que decir que las enfermedades no tienen solución. Las enfermedades tienen solución porque dependen de cómo interpreto mis conflictos. Si yo cambio mi percepción de los conflictos, mi biología va a dar una nueva respuesta. Muchas veces me preguntan cómo biodescodificar las enfermedades. Es esencial, y el primer paso que tenés que entender es que tu cuerpo responde a tu mente. Tu mente crea las respuestas biológicas que ya conocemos como enfermedades. Entonces, el origen de la enfermedad no está en el cuerpo, está en los conflictos emocionales que padecemos. Entonces, para que alguien se enferme, tiene que atravesar un estrés durante un tiempo determinado, y ese estrés es el que se convierte en enfermedad a través de todos los efectos químicos que se producen a través de nuestros pensamientos. Son ellos los que modifican la química de nuestro cuerpo. Es a través de la biodescodificación que aprendes a identificar cuáles son los pensamientos y cuáles son las creencias que pueden producir esos síntomas que estás padeciendo. Y eso quiere decir que podés complementar la medicina tradicional con toda la investigación que hay dentro de tu cabecita. Para biodescodificar una enfermedad, debemos saber el síntoma preciso. Es esencial el diagnóstico médico para poder lograr transitar por el camino del inconsciente y la reimpronta. Sin ese dato, no podemos saber cuál es el conflicto emocional. Cada capa embrionaria responde a un conflicto emocional. Tenemos 4 capas. Tenemos endodérmicas, mesodérmicas antiguas, mesodérmicas nuevas y ectodérmicas. Esas células, cada una tiene un conflicto puntual. El endodermo nos lleva a conflictos de supervivencia, el mesodermo antiguo de desprotección, el mesodermo nuevo de desvalorización y de autoestima,
Y el ectodermo tiene conflictos de relación y de territorio. Entonces, una vez que identificamos cuál es la capa embrionaria afectada, es ahí donde podemos ir caminando para resolver el conflicto inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente es lo que hace que se prolongue en el tiempo y nos lleva al deterioro y a la enfermedad. Un simple dolor de estómago se puede resolver en una sesión de biodescodificación y quizás evita una sintomatología más profunda. Y más allá de todo, la biodescodificación te abre la puerta a un nuevo paradigma, a un paradigma de construcción holística. Entonces, tomamos la biología sabiendo que tiene una intención positiva para poder llegar a identificar el funcionamiento de mi cuerpo y llegar a la emoción por la cual mi cuerpo me estaba dando esa respuesta. Lo voy a dejar con una meditación para poder identificar nuestras emociones, para poder empezar todo lo que tiene que ver con un camino al inconsciente y nos vemos en el próximo programa de Biodeco Aplicada. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de identificación del conflicto detrás del conflicto, de ese conflicto que hoy estás viviendo. Este ejercicio es la columna vertebral de la biodescodificación y es un ejercicio para ir a buscar cuál es el programa inconsciente que te hace vivir la experiencia de conflicto que hoy estás padeciendo. O quizás que hayas vivenciado en algún momento. Por lo general, jamás expresamos y experimentamos la verdadera emoción que sentimos frente a una experiencia dramática o intensa. Y esto pasa porque construimos un sistema de creencias que es esa voz inconsciente que tenemos adentro que nos dice: estas emociones están habilitadas a expresarlas y otras no están habilitadas ni permitidas a expresarlas. Por ejemplo, quizás cuando eras chica te dijeron que debías ser feliz y hoy no te permitís dejar pasar la emoción de la tristeza y por eso decidís ocultarla. O si quizás sentiste miedo y no estaba permitido
dejar pasar ese miedo, lo transformaste en ira o enojo. Quizás por una vivencia infantil de no permitirte expresar las emociones. Y lo que realmente genera dolor es no permitirte sentir lo que estás sintiendo. Estas mismas emociones se van a repetir en tu vida hasta que definitivamente decidas permitirte vivir esas emociones. La vida te está dando repetidamente los mismos conflictos y las mismas situaciones para que definitivamente puedas abrirte en este presente a esas emociones y descubrir así el origen de esas emociones que te hacen sufrir. Entonces, ahora te pido que te pongas cómoda, cómodo, que respires profundamente. Y si podés elegir hacer este ejercicio sentada, es mucho mejor. Te pido ahora que puedas identificar una situación de conflicto, la que vos decidas. Quizás sea la última situación conflictiva que has vivido, o quizás una situación de conflicto que lleva un tiempo ya. Quiero que ahora te permitas experimentar como si estuvieses viendo una escena de una película y podés identificarte en tercera persona en esa escena de conflicto y siendo lo más clara y específica que puedas, observa e identifica ese momento de conflicto. Cuando ves eso que ves, cuando escuchas eso que escuchas, cuando estás en esa escena de conflicto, obsérvala, fíjate dónde te encontrás, fíjate qué momento
del día es, y fíjate quiénes más están en esa escena, observándola y visualizándola detalladamente. Y ahora te pido que la observes poniéndote en primera persona y volviéndola a vivir. Quiero que ahora escuches eso que escuchaste, que veas eso que viste y que sientas eso que sentiste en ese momento. Y ahora, siendo totalmente honesta, pregúntate, en ese momento de conflicto, ¿cuál fue el primer pensamiento que apareció cuando sucede eso que sucede? ¿Cuál fue ese pensamiento instantáneo? Y ahora que tenés ese pensamiento, permitite sentir cuál es el sentimiento que aparece. Puede ser angustia, puede ser abandono, puede ser impotencia, puede ser angustia, puede ser desesperación. Es muy importante que identifiques ese sentimiento. Quizás sea falta de reconocimiento, quizás desvalorización. Y dale un lugar en tu cuerpo a ese sentimiento. Permítete sentir ese sentimiento. Acordate que no estamos haciendo ningún juicio. Es permitirte observar ese sentir y darle un lugar real para así poder realmente sentir eso que estás sintiendo. Ahora quiero que identifiques cuál es la emoción que te permitiste sentir en ese momento.
Las emociones pueden ser miedo, tristeza, ira, y observa cuál de esas tres te permitiste sentir. Si es enojo, ira, es una proyección con el otro, nunca es contra vos. Si es miedo y quisiste huir, salir corriendo de ese lugar, de esa escena, o si fue tristeza y simplemente te congelaste. Quiero que una vez que puedas identificar cuál de estas tres emociones te permitiste expresar, sentir, y ahora quiero que la puedas identificar en tu cuerpo, llevando las dos manos a ese lugar. Generalmente es entre nuestra garganta y nuestro abdomen. Fíjate dónde está ese nudo y lleva las dos manos a ese lugar. Y ahora quiero que observes si esa emoción se pudiera expresar. ¿Qué fue lo que no dijiste? ¿Qué fue lo que no expresaste? Hacelo consciente. Y ahora quiero que vayas detrás de esa tristeza o detrás de esa ira y te fijes cuál es la emoción oculta detrás de esa emoción que te permitiste expresar. Si la emoción fue ira, quizás detrás de esa ira está el miedo. Si la emoción fue tristeza, quizás la emoción que quedó detrás fue ira o miedo. Y permitite sentirla. No la juzgues. No hay emociones
malas ni buenas. Lo que hacemos es permitir que salga. Y ahora que la sentimos, fíjate cómo hubieses expresado esa emoción con esa persona. Y date el espacio para expresarla. Si necesitas llorar, gritar, lo que en este momento te haga bien. Dale el espacio a esta emoción. Y ahora te pregunto, ¿qué pensaste de vos misma cuando sentías esa emoción? ¿Cuál es la creencia? Puede ser: yo no valgo, yo no merezco, yo no existo, yo no sirvo. ¿Cuál es la creencia original? Y una vez que puedas identificarla, repetite en voz alta esa creencia: yo no valgo, yo no existo, y permitite sentir lo que se siente decirte a vos misma eso. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para aceptar, asumir esta creencia. Cuando me permito aceptar los programas, aceptar y asumir las emociones, es cuando las hacemos conscientes y empiezan a cambiar. Y ahora inhalo profundamente, asumo y acepto esa creencia limitante y exhalo soltándola. Inhalo y acepto. Exhalo y libero. Una vez más, inhalo, me lo permito sentir. Exhalo, suelto, libero, limpio. Sigo inhalando y exhalando, permitiendo asumirlas, permitiendo
aceptarlas sin vergüenza, sin rechazo, sin miedo a sentir esto que siento. Inhalo y exhalo. Asumo que mi alma está aceptando todo, porque la conciencia de mi alma abraza todo lo que pasa en mi vida. Y cuando acepto, corro mi atención a ese programa inconsciente y así puedo modificarlo, cambiarlo y no volver a repetir. Puedo soltar el pensamiento. Puedo soltar esta emoción. Y así empieza a crecer la aceptación por vos misma, el amor por vos misma, la abundancia para vos misma. Y en este estado más coherente, más vertical, más en paz, puedo encontrar un espacio donde puedo descansar. Sigo inhalando y exhalando y me sigo abrazando en este espacio de calma. Cada vez soy más consciente de quién soy. Permito que este estado se quede el tiempo necesario y lentamente lo suelto y puedo abrir los ojos e identificar mi cuerpo, mis manos, viendo todo a mi alrededor amorosamente. Y así disfruto de este momento con mis emociones, sintiendo gratitud. Le agradezco al señor Amado Esaine la participación, le agradezco a Evolution Deal TV
y a Liga Internacional de Líderes por ser parte. Te espero en el próximo programa de Biodeco Aplicado.